gozaimasu! ¡Ya llegó su Luis Miguel! Konnichiwa a todos, soy DarkSpider094 y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de su podcast de elección. ¿Quién más aplauda? ¡Le mando, ¡Ome! ¿Qué haces? ¡Yakuza! Este es un programa que tiene relación con respecto al cine, la televisión, cómics, manga, anime y videojuegos, es decir, de la cultura popular. Advertencia, puede contener lenguaje soez. Cabe resaltar que la opinión dada es de mi responsabilidad, así que por favor no lo tomen en serio. Y bueno, tras pensar en varias ideas para futuros podcasts, me di cuenta que necesito hablar un poco más del anime, y quizás uno de los mayores exponentes dentro de este mundo para la gente de mi generación es quizás Rumiko Takahashi. Muchos de nosotros fuimos expuestos a dos de sus series más populares a nivel mundial, como por ejemplo la aventura épica llena de amor en el Japón feudal con Inuyasha, la historia de un hombre demonio canino y su acompañante, estudiante de preparatoria Kagome Higurashi, también conocida como Aome en nuestro doblaje, o las desventuras cómicas del chico que se transforma en chica al tocar el agua fría, Ranma Saotome, y su prometida, la explosiva Akane Tendo en Ranma y medio. Sin embargo, quizás uno de los mayores exponentes de la cultura otaku es uno que no tuvo la distribución que merecía en nuestro territorio. Es sobre una hermosa chica extraterrestre, un adolescente libidinoso y un montón de raritos en Japón durante finales de los 70 y principios de los 80. Así que venga la música. Publicado originalmente para la revista Weekly Shonen Sunday el 24 de septiembre de 1978, Urusei Yatsura, traducido literalmente como Esos odiosos extraterrestres, es una comedia romántica de situaciones en donde el uso de referencias de la cultura y mitología japonesa están a la orden del día, además de varias referencias a la ciencia ficción de ese entonces. En particular, toma como base el concepto de los Oni, siendo estos los ogros japoneses, conocidos por sus vibrantes colores rojos o azules, con cuernos y que empuñan un garrote de metal como arma, y que, dependiendo de su historia, podrían ser residentes del infierno. ¿Pero de qué trata Urusei Yatsura propiamente tal? Esta comedia es protagonizada por Ataru Morobochi, un joven con las hormonas alborotadas, irreverente y lleno de mala suerte, al punto en que su madre constantemente menciona cómo lamenta haberle dado a luz, y que, por situaciones que me adentraré mucho más adelante, termina comprometido con la hermosa princesa alienígena de la raza de los Oni, Lum. De ambos, es probable que Lum sea la que tiene el diseño más llamativo, al punto de ser uno de los íconos del mundo otaku, siendo el arquetipo del concepto de waifu y el arquetipo también de la novia mágica, que se popularizaría más adelante en la industria. Ella tiene un cabello verde turquesa, dos pequeños cuernos amarillos, orejas puntiagudas y su ropa más común es un bikini amarillo tigrado y botas go-go del mismo color y estilo. En contraste, Ataru es un chico con mirada de idiota, cabello castaño desaliñado y quien suele vestir su uniforme de escuela. Dentro de este loco mundo tenemos también a un elenco igual de extravagante. Está Shinobu, la amiga de infancia / exnovia de Ataru, de explosivo temperamento, Shutaro Mendo, el guapo y rico galán de la escuela, quien es rival de Ataru, Sakura, la enfermera de la escuela / exorcista, que parece ser el blanco de pasiones de los jóvenes, y su tío, el excéntrico pero enano monje budista Cherry, además de Ryunosuke, una ruda chica que es constantemente confundida por chico no solo por su ropa masculina, sino porque fue criada como hombre por su estúpido padre, y eso solo para el elenco terrestre. Teniendo en cuenta el lado espacial de la serie, tenemos también a las amigas de Lum. Está Benten, la líder de una pandilla de motociclistas espaciales de la raza Chichifukujin, que se traduce a los 7 dioses de la buena fortuna japonesa. Yuki, la fría y calculadora reina de Neptuno. Y por último está Ran, la supuesta mejor amiga de Lum, de apariencia amigable y coqueta, pero que esconde un profundo rencor hacia la princesa Oni,
Asimismo, también está Ten, el primo infante y consentido de Lum, que termina hospedándose en la casa de Ataru, con quien tiene una dura rivalidad. Se podría decir que el origen de Urusei Yatsura partió con el one shot, es decir, la historia de un solo capítulo, llamada Katena Yatsura, Esos extraterrestres egoístas, un manga de 32 páginas que fue publicado el 20 de junio de 1978 en la revista Shonen Sunday. Esta historia sigue a Kei, un joven repartidor de periódicos que es abducido por una raza extraterrestre que le implanta una bomba en el estómago. La nave termina cayendo en el océano, donde Kei es apresado por la agente pez, que también implantan una bomba en su estómago. Kei escapa junto con una prisionera del agente pez, Akane, en la nave de los extraterrestres, la cual termina estrellándose en Tokio. Kei y Akane son confundidos por los invasores, con los mismos científicos del gobierno implantando otra bomba en su estómago. Sí, las tres especies comparten la misma neurona aparentemente. La historia como tal le dio a Rumiko Takahashi una mención honrosa en el segundo premio de Mejor Artista Nuevo de cómic dentro del género del shonen. Ya hablando específicamente de Urusei Yatsura, esta fue publicada entre 1978 a 1987, abarcando un total de 34 tomos de manga, dando un total de 366 capítulos. Junto con ello, las aventuras de Lum no se quedaron solo en el formato impreso, sino que además logró llegar a la televisión gracias a una adaptación en anime que se transmitió en Fuji TV entre 1981 a 1986, dando un total de 194 episodios y 6 películas, la última estrenándose en 1991. Una segunda adaptación en anime sería estrenada en 2022 hasta 2024, nuevamente por Fuji TV. Dicha adaptación, como tal, fue anunciada como un proyecto de 46 episodios, los cuales se distribuyeron en 4 cours, es decir, tandas de 12-13 episodios en un total de 2 temporadas. Esto con motivo del 100º aniversario de la empresa de publicación Shogakukan, dueña de Weekly Shonen Sunday. En caso de ambas series, los episodios son de media hora, pero divididos en 2 segmentos. Para el siguiente ejercicio voy a dar un contexto al primer segmento. El primer segmento está basado en el primer capítulo del manga, llamado Juventud, Divino Tesoro, en base a la edición de Planeta Comics de España. El anime de antaño usa el título Soy Lum, la notable, mientras que la adaptación de 2022 usa el título de la versión escrita. La trama de la historia es tan simple como ridícula, algo que se volvería parte del humor emblema de Takahashi en Ranma y medio. Ataru es puesto a prueba por una raza de extraterrestres invasores, quienes aleatoriamente lo escogieron como el representante del planeta Tierra. Si falla, el planeta es invadido por los Oni, pero si tiene éxito, ellos se irán sin dar protesta. La prueba parece ser simple, es un juego de corre que te pillo, contra el campeón de los Oni, y Ataru tiene 10 días para cumplirlo. El campeón, o mejor dicho campeona, es Lum, la princesa de los Oni. Para ganar el juego, Ataru debe tomar a Lum por los cuernos, literalmente. Curiosamente, las diferencias entre ambas versiones animadas pueden verse desde el principio del episodio. En la versión de 1981, Ataru muestra inmediatamente 2 de sus rasgos más notorios: su perversión, al ver a una chica caminando, y su mala suerte al ser golpeado por una bola de béisbol. En contraste, su escena introductoria en 2022 lo tiene a él prometiéndole a su novia, Shinobu, que dejará de mirar a otras chicas, solo para inmediatamente romper su promesa al ver pasar a una mujer trotando. Al poco tiempo es accidentalmente empujado por Cherry hacia un puente, porque el monje creía que el chico se iba a tirar de allí. Comparada con el manga, la versión de 2022 llega a ser más fiel en ese sentido, pero creo que la versión de 1981 se va más directamente al grano. El día de la competencia inicia, con Ataru descubriendo, muy a su pesar, que Lum puede volar, volviendo el juego mucho más difícil de lo que pensaba. En la versión de 1981 se muestra un montaje con los constantes fracasos de Ataru en atrapar a Lum, bordeando en un humor estilo Looney Tunes cual coyote. Mientras que en 2022 el montaje se enfoca más en cómo Lum no está tomando en serio el desafío, al usar su tiempo comiendo postres o durmiendo mientras Ataru es incapaz de encontrarla. En ambos casos se extiende la secuencia comparada con el manga, la cual solo muestra los primeros 2 días y los últimos 3. La noche previa al día final, todo está en contra de Ataru. Los Oni están anunciando su inminente invasión y los padres de Ataru lamentan cómo su hijo se volverá el hazme reír a nivel mundial.
El propio Ataru cae en la desesperanza y al ver como nada parece funcionar, Shinobu trata de animarlo. Ella promete casarse con él si logra ganar. Ya con el último día, Ataru tiene solo una cosa en mente: ganar para poder casarse con Shinobu, al punto de no poder decir nada más que matrimonio en frente de una confundida y molesta Lum. Pensando rápidamente, Ataru logra sacarle el top a Lum, quien rápidamente cubre su gusto en vergüenza. Ese momento le da el tiempo suficiente a Ataru para saltar sobre ella y tocar sus cuernos, finalmente ganando la competencia. Curiosamente, ambos animes mezclan los 3 últimos días de la competencia en uno solo. En el manga, Ataru le quita el top a Lum, quien huye a su nave para luego tratar de recuperarlo en la noche, dando antesala para la victoria del muchacho en los siguientes 2 días. Del mismo modo, hay algunas diferencias en cuanto a cómo ocurre el suceso. En la versión de 1981, Ataru usa una pistola succionadora para robar el top, mientras que en la versión de 2022 usa sus propias manos. Además de eso, la versión de 2022 aprovecha de introducir la otra peculiaridad de Lum, su capacidad de usar ataques eléctricos como si fuera Pikachu, algo que la versión de 1981 dejaría solamente para el final de este segmento. Como sea el caso, Ataru ha ganado y la Tierra se ha salvado de la invasión alienígena. No solo eso, sino que Lum ha aceptado en ser su prometida, muy para la sorpresa de todos los presentes. Al escuchar a Ataru decir matrimonio tantas veces, Lum creyó que se refería a ella. Furiosa, Shinobu abandona a Ataru, considerando cómo el muchacho no suelta a la princesa, quien continúa abrazándolo, iniciando así esta comedia. Urusei Yatsura se encuentra disponible en formato manga por la editorial Planeta Comic en su edición española y por Viz Media en su edición en inglés. Con respecto a las series, la serie de 1981 está disponible en el formato Blu-ray por Discotek Media y por streaming en la plataforma de Crunchyroll en su totalidad, pero solamente en Estados Unidos, así que obligadamente hay que usar una VPN. Mientras que la serie de 2022 tiene su primera temporada disponible en Latinoamérica por Netflix, con audio japonés y subtítulos. Esta temporada también se encuentra disponible por Blu-ray. Soy Dark Spider 094 y nos veremos en un próximo episodio. ¡Sayonara!